Hola, muy buenas a los alumnos de filosofía del B2. Vamos a empezar con la lección 13, que se llama teorías éticas. Entonces se hace una exposición de las principales teorías de filosofía moral, que es lo mismo que la ética, que ha habido a lo largo de la historia de la filosofía occidental, del pensamiento occidental. Eh, yo os voy a hablar en este vídeo de Sócrates, de los sofistas, de Aristóteles, de las filosofías morales de lo que se llama el periodo helenístico y, por último, de la filosofía moral de Tomás de Aquino en la Edad Media, al final casi ya de la Edad Media. Bueno, Sócrates, en palabras de Nietzsche, es el... Bueno, Nietzsche desprecia a Sócrates de muchas formas y dice que con él se inventa el más desagradable de los tipos humanos, que es el hombre moral. Eh, Vamos a ver, Sócrates vivió en una Atenas democrática, y tenía por costumbre eh, dialogar con sus conciudadanos, inquiriéndoles o preguntándoles en muchas ocasiones qué es lo que ellos creían saber a propósito de virtudes morales como la valentía o la piedad, dado que con su comportamiento parecía que sabían mucho. Así preguntaba a los generales en qué consiste la valentía, o preguntaba al joven que sorprendía en las escaleras que llevaban al tribunal de acusación qué era la piedad, cuando este joven le había confesado que iba al tribunal a poner una denuncia a su propio padre. Bueno, y Sócrates lo que comprendió a lo largo de las conversaciones que tenía con sus conciudadanos es que estos creían saber lo que no sabían. Por eso él entendía que el, lo que le había dicho el oráculo eh, sobre que él, Sócrates, era el hombre más sabio de toda Grecia, solo podía consistir en el reconocimiento de su propia ignorancia. Sócrates era más sabio que los demás porque él reconocía su ignorancia. Bueno, con las conversaciones que tiene, con esa dialéctica que él emplea y el método de la mayéutica, lo que consigue es, digamos, mejorar la posición del interlocutor, siempre llevándole a algún tipo de noción más elevada o mejorada que aquella de la que había partido, o en cualquier caso confesando siempre la ignorancia que se tenía sobre lo que se creía saber. Pocas veces Sócrates consigue llegar a dar definiciones de eso que está buscando, que es pues las nociones de las virtudes morales, pero todo apunta a que su intención era creer que efectivamente la inteligencia, la razón era capaz de llegar a través del concepto y la definición a captar lo esencial de las virtudes morales, y que esto se consigue a través del diálogo. Desde el punto de vista teórico, la postura más importante de Sócrates en filosofía moral es lo que se llama el intelectualismo moral, que defiende que si hacemos el mal es por ignorancia, realmente lo que cometemos son errores, y que si sabemos verdaderamente, hondamente, el bien, lo haremos. Sócrates también sostiene una idea que quizá es la más importante de todas, y es, fijaros, la idea de que verdaderamente el único mal que hay, digamos el mal con mayúsculas, es siempre el mal moral. No es la enfermedad, no es el sufrimiento, no es ni siquiera la tortura,
no, el único mal verdaderamente absoluto es el mal moral. Y el mal moral, Sócrates sostiene que en el fondo es algo que solo nos lo podemos hacer nosotros a nosotros mismos. Realmente a los demás no les podemos causar el mal moral, como tampoco les podemos causar el bien moral. Es cada uno quien se hace a sí mismo el propio mal o el propio bien. Claro que a los demás les podemos causar sufrimiento, pero no el mal moral. Esta idea que os estoy comunicando está muy bien trabajada por uno de los grandes filósofos que tenemos hoy en España, que es Miguel García Baró. Tenéis algunos vídeos de él en el YouTube, sabe mucho más que yo y habla mucho mejor que yo. Yo os invito a que en alguna ocasión veáis y escuchéis a Miguel García Baró. Es un fenomenólogo, bueno, ya debe de tener cercano a los 60 y pico, 60 y bastantes, si no está ya lindando a los 70, todavía no está jubilado creo, y es un magnífico conocedor de todo esto y de mucho más. Sócrates sí sostuvo la idea de que era peor hacer el mal que padecerlo. Lo peor de todo era hacer el mal, más que padecerlo. Aquí lo que quiere decir es que el mal que nos hacemos a nosotros, eso nos daña el alma y eso es más grave que cualquier cosa que le pase al cuerpo. Y que eso es mucho más perjudicial, claro, que el mal que nos pueden causar los demás, que como digo tiene que ver con el sufrimiento, por ejemplo, que nos pueden hacer, nos pueden torturar, nos pueden hacer físicamente daño. Bueno, pues entre el mal del alma que haríamos al pretender hacer daño a los demás y el mal del cuerpo, lo peor de todo es el mal del alma. Los sofistas, frente a esta posición, digamos, socrática, los sofistas son más o menos contemporáneos de Sócrates. Son pensadores que cobran por lo que enseñan y que, presumiblemente, dado que cobran, entendía Sócrates que debían de ser muy sabios, aun cuando él en las conversaciones que tiene con ellos, digamos que viene a ponerles en evidencia, mostrando que efectivamente no saben lo que creen saber. En cierto modo son impostores, y a Sócrates esto de que cobren por enseñar, él no cobra, le parece fatal. Bueno, la sofística en general viene a defender el relativismo moral, frente a Sócrates, que defiende que hay esas nociones morales son absolutas y habrían de valer para todos. Los sofistas entienden que el hombre es la medida de todas las cosas, célebre frase de Protágoras, y el sujeto de esa oración, el hombre, no está tan claro si siempre significa el individuo, digamos, una comunidad o la misma humanidad. En cualquier caso, en las tres posiciones se defiende que la verdad es relativa a un sujeto que puede ser el individuo, o puede ser el colectivo, puede ser la propia humanidad, frente a otras posibles especies que también podrían captar la realidad a su manera. Bueno, es célebre el ejemplo que se cita de el significado del pensamiento sofista cuando quiere venir a decir que son las comunidades las que determinan qué está bien y qué está mal. Pues es célebre el pasaje que cuenta Herodoto acerca del encuentro del rey de Persia con diferentes delegaciones, y entonces ahí pregunta a los indios calatios y a los griegos qué se ha de hacer con sus muertos, y
les pregunta a los calatios si les parece bien que a sus muertos se les creme, se les prenda fuego, y los calatios ponen el grito en el cielo, eso es espantoso. Y cuando a los griegos les pregunta que si les parecería bien que a sus difuntos se les comiera, se les devorara, los griegos, claro, se quedan pasmados diciendo que eso es un horror, una inmoralidad. Entonces, con esto lo que se viene a querer significar es que efectivamente las costumbres, los procederes morales son relativos a la comunidad. Bueno, Aristóteles es la primera gran ética de la filosofía occidental. La suya y la de Kant son las más importantes. Voy a dejar a Aristóteles para un siguiente vídeo y a Tomás de Aquino. Vale, adiós.